Si bien los días jueves tenemos día de estudios para todos, porque la Biblia es para todos, pero tratamos de que podamos observar aquello que nos ayude a crecer, aunque lo sepamos, porque esta palabra viva y eficaz es la que nos ayuda a sostenernos, mantenernos y continuar en el camino en victoria. Cuando verdaderamente somos parte de la iglesia y creyentes convertidos, obviamente que es porque estamos viviendo en victoria, que queremos hacerlo, y vemos la importancia de vivir con sabiduría, de no enredarnos en la vanidad. Estuvimos viendo en Proverbios cómo señalaba la importancia de superar cada día las influencias negativas que nos rodean para destruir la comunión con Dios, para destruir las familias, la paz, para que haya aquello que el enemigo implanta. En el mundo ya está, pero en las vidas de aquellos que lo quieren oír. Pero si nosotros no lo vamos a oír y lo vamos a resistir, podemos vivir victoriosos, porque todo lo que nos rodea en el mundo, debemos saber que, como leímos el jueves pasado, según allí Proverbio, y muchas veces tiene este texto, es y tiene que ver con la vanidad y con la fatiga de la carne. Habíamos dicho que 10 veces el vocablo provecho y todo lo que pasa debajo del sol está dicho continuamente, y lo de debajo del sol aparece 29 veces en el libro de Proverbios, hablando de la brevedad de la vida, de lo corto que es todo, de lo poco que queda de esto. Mejor dicho, no queda nada de esto que vemos, que tocamos, pero sí queda lo que espiritualmente tenemos. Y vimos la importancia de vivir conociendo las razones prudentes. Allí en Proverbios 1:2 dice eso, ¿no es cierto? Y que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, pero que los insensatos desprecian esto, la sabiduría, la enseñanza, y siguen en su camino. Por eso que no importa la edad que tengamos, no importa el tiempo que vivamos, nosotros necesitamos seguir aprendiendo a vivir y nosotros llevarlo a la práctica, porque eso es el verdadero aprendizaje. Y es para tener en cuenta cada día, sin vanidad, sin egocentrismos, porque no sirve esto para los cristianos. Podemos vivir libres como nuevas criaturas, ya vimos y sabemos, en Cristo Jesús. Él nos ha hecho nuevas criaturas para vivir con plena confianza en Él y solo en Él, en aquellas cosas que no podemos, y muchísimas cosas no podemos, sobre todo para hacer lo bueno. Pero debemos conocer cada día al Señor, amarlo, enamorarnos más de Él, porque Él es amor. Pero aún así, tenemos sufrimiento, dice la palabra de Dios. Y aún en el sufrimiento hay posibilidad de mayor victoria. Lo dice la Biblia, lo dice en el Antiguo, lo dice en el Nuevo Testamento, lo dice Pablo, porque aún los que viven con sufrimiento, y quede claro que no podemos evitar el sufrimiento, puede ser por causas económicas, puede ser por causas físicas, puede ser por causas emocionales, puede ser por negligencia, pero mientras estemos aquí podemos llamarlo aflicciones, podemos llamar tantas cosas. Hay sufrimiento, la Biblia lo enseña, pero aún así, si somos cristianos, podemos tener victoria y crecimiento cuando estamos en la propia voluntad de Dios. Dios nunca enseñó, ni aun Cristo lo vivió, que podemos evitar el sufrimiento, que nuestra vida de prosperidad y todo prospera, el alma, el espíritu, lo económico, la salud. Digámoselo a cualquiera que tiene más de 15 al revés, digo yo. 51 sería 15 al revés, siempre algo hay. Y mi mamá,
gracias a Dios una hermosa cristiana, ayer cumplió 90, dice, ¿qué quiere? ¿Que algo no les duela a la gente? ¿Quieren que no tengan algo? Pero siempre Dios nos ayuda y esa es la verdad. Aún en el momento del sufrimiento podemos llegar a producir una fe plena en Dios que nos ayuda a vivir de adentro para afuera en victoria. Y esa es la vida de los cristianos. Aunque el sufrimiento puede producir, podemos decir, dos cosas, ¿no es cierto? Una, si no hay temor y sabiduría, un endurecimiento del corazón y una falta de fe, una rebeldía, una negación de resolver esa situación aún con Dios dentro nuestro. Pero eso es cuando la falla está en nosotros. Y también, la segunda, una visión gloriosa del dominio que Dios tiene sobre toda situación que nos toque vivir a diario, si es que queremos escuchar su voz y obedecerla. Porque los seres humanos somos especialistas en culpar a otros para no resolver nosotros nuestras propias situaciones. Estos días me preguntaba una hermana acerca de una muy amiga de ella. Yo también la conozco, no somos amigas porque nos conocemos nada más. Va a otra iglesia y está yendo al psicólogo y el pastor le aconsejó que así lo haga. Y me decía, yo le dije, y yo me pongo mal y me preguntó si estaba bien que vaya al psicólogo, qué opinaba yo. Esta amiga mía también es una hermosa cristiana fiel. Dice, porque yo pasé de todo en la vida y pasó, que las pasó porque conozco su vida, nos conocemos desde pequeñas. Y dice, nunca fui al psicólogo, nunca, ni lo necesité. Y no voy a contar los detalles de su vida, pero cosas muy, muy graves. Dice, porque yo me arrodillaba, pedía a Cristo, oraba al Señor y veía la mano de Dios obrando en mi vida y siempre me ayudó a salir de los problemas. Le digo, bueno, pero cada uno somos un ser diferente y tampoco podemos decirle a nadie o a alguien que no vaya al psicólogo. Es como que hay personas que no tienen necesidad de ir al médico y otras van siempre al médico y otras no pueden vivir sin el médico aún estando sanas. Pero algo falla. Pero la Biblia dice que no el sano, pero sí el enfermo tiene necesidad del médico. Y demos gracias a Dios por los médicos que pueden ayudar a la humanidad a vivir mejor en medio de las dolencias. Y si nosotros tenemos una fe para que Dios nos sane, gloria a Dios, Dios nos sana también. Pero no está mal. Como tampoco está mal ir a un lego que se fije, que vaya a un buen profesional y en lo posible el psicólogo, si es cristiano, puede llegar a ser buen psicólogo. Nosotros pueden ser profesionales porque pueden orientarla, pero no nos podemos poner mal porque alguien vaya a un profesional y porque solo no resuelva. Porque de última, hay gente que como que le tiene miedo al psicólogo. Uy, que te lee los pensamientos. No, que te va a leer, nadie te lee sino Dios, ¿no es cierto? Y yo trabajé muchos años con todas psicólogas, porque en la escuela en que estaba había que ser maestra y psicóloga, ¿no es cierto? Eran compañeras y tuve compañeras que hasta hemos orado y Dios se ha manifestado y vimos cosas. Y ellas, las que son coherentes, cristianas o no, porque lo sabía también no cristianas, sabían que no pueden resolver nada a nadie, porque nadie puede resolver nada. Pueden ayudar, dan una orientación, pero la gente cree que va y que se van a sanar. No, igual que el médico, puede sanar, pero Dios tiene la mayor dirección para el médico y la mejor para hacer las cosas bien, pero también está la voluntad y el propósito de Dios, que a veces hace todo bien el médico y las cosas por una pavadita son graves. Entonces tenemos que tener en claro que el sufrimiento está como dije, puede llevarnos a producir
una reacción negativa con el endurecimiento del corazón, un espíritu de falta de fe y de rebeldía, o una visión maravillosa y gloriosa de que en medio de este sufrimiento está la mano de Dios y voy a crecer en fe y en agradecimiento a Dios. Job, por eso que dije vamos a hablar algo, por su parte descubrió en medio de todo su sufrimiento, y no vamos a hablar de todo el sufrimiento de Job hoy, sino de un pensamiento concreto que puede ayudarnos a nosotros a observar nuestra vida. Porque dentro de todo lo que sufrió, y a pesar de todo su conocimiento, él en realidad no conocía al Señor. Y vamos a ver por qué. 42:5, hay una confesión, 5 y 6 de Job, pero vamos a hablar un poco después sobre los versículos anteriores, ¿no? Y ese texto que lo cantamos muchas veces, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya está terminando, acá el libro de Job está terminando. Son sus últimos textos, ¿no es cierto? Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué interesante, Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Se considera que en este momento Job era un hombre maduro alrededor, o tenía más de 70 años, y toda su vida había conocido y oído la palabra de Dios. Tuvo tiempo, y señala todo el libro y en sus conversaciones con sus compañeros, amigos, medio enemigos, y aún con Dios mismo, que él por muchos momentos adoró, alabó a Dios, le hizo altares al Señor. Tuvo conocimiento para levantar esos altares. Él, de acuerdo al libro de Job, si lo leemos así, sin mirar y examinar bien estos textos finales, ¿no es cierto? Podemos decir que tuvo tiempo no solo para dar culto a Dios, sino para ver los misterios profundos de Dios, de considerar las consolaciones, las características naturales de Dios, de la grandeza, de la omnipotencia de Dios, de la majestad de su poder. Todo eso lo sabía. Y los que no leyeron el libro de Job, léanlo. Te enriquece. Hay momentos que te sacude, hay momentos que vos decís, pero ¿cómo? Pero es así. Él conoció la majestad del poder de Dios, pero en medio de esta situación no tuvo muy en claro todo lo que como persona tenía que tener en cuenta de parte de lo que Dios era. Dios era como un término teológico para él. Una religión, una costumbre tal vez. Muchas veces nos fiamos en la historia y sacamos que era fiel, dice la Biblia. Por eso que el diablo fue y le dijo, lo voy a agarrar, y lo agarró. Y perdió los hijos, perdió la riqueza, perdió la salud. Sabemos la historia y si no, lean la que está buena. Dios permitió que eso suceda porque sabía hasta dónde iba a aguantar Job. Y miren que con todo lo que vivió, y si sacamos la conclusión final del libro, conocía mucho, pero le faltaba algo muy, muy importante. Y tiene que ver que lo consideremos para nosotros. Job había oído acerca de Dios, como leímos, con sus oídos, pero no había visto a Dios con la experiencia de la profundidad del corazón, así como muchos hoy. Muchos a los que podemos predicarles, decirles, hasta podemos estar predicando, pero no vivir la experiencia de la genuina y profunda relación con Dios en todo nuestro ser. No había visto a Dios en la magnitud de lo que tenía que ver, y tal vez por eso también pasó el sufrimiento. No sabemos.
En los misterios de Dios está lo que cada uno y cada vida tiene que pasar. Pero aún así, Dios lo resguardó y nos resguarda a todos, pero tenemos que poner confianza. Así podemos vivir sin reconocer muchas veces cómo estamos delante de Dios y qué nos quiere dar Dios y cómo estamos viviendo. ¿Somos miembros nominales de la Iglesia de Cristo? Nominales quiere decir que tenemos nombre nada más. ¿O somos miembros victoriosos en nuestra vida diaria, en la oración, en la victoria de hacer lo que Dios quiere que hagamos, en la relación con Él, con otros, en lo que pienso, en lo que digo, en lo que hago? Porque como dijo Job, todo lo ves. Ni un pensamiento está oculto ante la presencia de Dios. Y él vivía de esa manera. Era así. Había oído con sus oídos, pero llegó el momento en que pudo darse cuenta de algo más. Dios quiere que nosotros no solo lo conozcamos por el entendimiento, el conocimiento, todo lo que tiene que ver aún con la religión, entre comillas, sino una experiencia verdadera y personal para vivir libres y plenos. Porque es así, quiere un creyente verdadero con las características transformadoras de una nueva criatura. Y desde que aceptamos a Cristo, como dice la palabra, nueva criatura somos y tenemos que continuar en crecimiento, cada día más parecidos a Él, cada día más victoriosos en Él, aún en medio de las pruebas y de las luchas. Ver a Dios en todo y cómo Él nos quiere ayudar a vivir en esas situaciones que a veces nadie nos puede ayudar. Ni nada, ni lo económico, ni las personas. Y eso lo vemos a diario, sobre todo en los del mundo, que tienen a veces de todo. Deshacen su vida. Digo, de todo lo material. Hasta una buena familia, algunos, dinero, salud. Pero si no tenés la paz y no tenés ese contacto con Dios, perdés. Y si somos cristianos nominales, despacito nos vamos alejando. Ni nos damos cuenta, Pero ¿cómo no me di cuenta antes? No. De oído lo había oído. No conocer a Dios como un Dios de la letra muerta, aún leyendo la Biblia, porque la Biblia es vida cuando nos toma, porque es eficaz y cortante, y a veces lloramos y nos duele, pero si nos hace ver, ahí está viva. Pero si la sé y sigo igual, no me sirve. No sé, un texto, no mentirás. Si sigo mintiendo, no nos sirve la Biblia. No lo vivimos, de oída lo tenemos. Y tantas otras cosas, ¿no es cierto? Pero es un Dios que todo lo conoce y siempre estará cerca, en las buenas y en las no tantas. O sea, aquel que tiene todo control, y acá, y en los textos anteriores, que ahora vamos a ver un poquitito, Él lo reconoce, Él sabe, Él sabía. Muchos aún que por años estuvieron en las filas de alguna iglesia, que tal vez empezaron bien, pero de oídas siguieron oyendo, pero su corazón no fue entregado totalmente. Entonces es como que se transforma uno en tibio, y al tibio, ¿qué dice el Señor? Lo vomitará de su boca. Qué término, lo dice la Biblia. Que Dios nos ayude a ser ferviente, a reconocer, a agradecer, a poder servir, tomar nuestro tiempo cada día con Él para disfrutar de la grandeza de su amor. Porque si vemos a Job, llegó a tener de todo, tenía abundancia de todo, y aún transmitió todas las cosas en este mundo, como que todo está sujeto a la voluntad de Dios. También lo sabía, y sabía que también era importante vivir en el temor de Dios. Lo sabía, pero del saber al hacer hay un buen paso. Y decíamos el otro día que hay un verdadero aprendizaje cuando uno lleva a la práctica lo que conoce. Si no, todavía no lo aprendí, me quedó en el conocimiento. No me llegó al corazón, a la actitud
de hacer eso. Yo sé que tengo que, no sé, congregarme. No, pero un día tengo un cumpleaños, otro día tengo una fiesta, otro día trabajé, otro día llovió, otro día salió el sol. ¿Qué me importa más? Si no me congrego, me importa más lo otro. No digo que tengamos problemas y que vengamos, si no podemos, Dios, como dice Job, lo sabe todo. Pero muchos no, que tengo que orar todos los días. Pero tengo que levantarme, bañarme, no sé, cepillarme los dientes, hacer todo lo que tengo que hacer. Y se me hace tarde y me voy a poner a orar. Después vuelvo cansado y me pongo a orar y me duermo. ¿Lo sabemos o no? Sí. Pero cuando lo llevamos a la práctica es cuando verdaderamente cobra vida en nosotros, no solo por oído. En el libro Hombre de Cristo, Wilkerson, un hombre de Dios, dice que es triste hoy ver a muchos cristianos que han construido la casa de su fe, su vida, sobre las arenas de la comodidad, la facilidad, la prosperidad. Y estos son los que cuando vengan los vendavales de la prueba van a ser destruidos, desmoronados, pues no entienden las pruebas o dificultades que el Señor les puede dar o permite para crecimiento de ellos, o por inmadurez, o por no querer hacer su voluntad. Y muchos creen que como han buscado a Dios y lo han amado, tienen derecho a seguir así, y a lo bueno y a la prosperidad y a una existencia plena, sin dolor, viviendo con éxito, y aún ese éxito les lleva a no buscar tanto de Dios y olvidar que la total obediencia a su palabra es la que da verdadera victoria. Este párrafo lo copié porque me gustó, es un hombre de Dios y es verdad. Tanto se corre tras tantas cosas que después perdés la victoria. Te olvidás del hacedor de la bendición. La Biblia no dice que Dios nos exime de las aflicciones, sino que nos va a librar de ellas, que nos va a sustentar. Si estamos enfermos nos va a sanar, nos da libertad. Y si Él tiene otra cosa, siempre lo que Dios tiene es lo mejor. Pero hay que ver por qué lo estamos viviendo. Debe haber una entrega real, una entrega total de la vida, desde lo profundo, una entrega incondicional, sabiendo y conociendo el principio de que Dios es Dios y que nosotros necesitamos de Dios. Los textos anteriores del que vimos, del 1 al 2, dice que habíamos visto el 5 y 6, Job 1 y 2, 42, 1 y 2. Él le dijo a Dios allí: yo conozco que todo lo puedes. Él conocía, fíjense, y que no hay ni pensamiento que se pueda esconder de ti. Reconoce que Dios es omnipotente, omnisciente. En los primeros textos, él reconoce la verdad del poder, del conocimiento, del dominio, de la infinidad de Dios. O sea que él no estaba exento de un juicio, porque el que conoce, más juicio tendrá. Como que nosotros, los que conocemos, vamos a tener más juicio. No somos nosotros los que tenemos que juzgar al otro, pero Dios sí, un día nos va a juzgar, ¿no es cierto? Él sabía que era omnipotente. Se había acabado todo en su vida y aún las palabras con que Job se justificaba, ¿no es cierto? Ya ahí, en el versículo 4 dice: he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? ¿Qué te responderé? ¿No es cierto? En otros textos están los diálogos completos, que yo no quiero usar el tiempo ahora, pero que tuvo Dios, Jehová, y dijo Dios, o dijo Jehová, y dijo Job, y él hablaba. Pero todavía ahí no había conocido la verdad de la grandeza de Dios. Entonces aquí reconoce que Dios es omnipotente, porque lo sabía. Y en este texto, cuando dice soy vil, ¿y qué te respondes? Como mejor no hablo.
se juzgaba y condenaba por sí mismo, porque ya empezaba a ver su situación. Se arrepentía y con humildad por su necedad había hablado desconsideradamente muchas veces por lo que le pasaba. Aunque siempre sacamos el texto, yo sé que mi Redentor vive y se levantará sobre el polvo. Lo dijo él también, pero dijo muchas otras cosas. A veces decimos tantas cosas. Y el libro de Job también nos habla en esto de lo que decimos y lo que pensamos. Nunca nos olvidemos de que Dios es Dios. Y que Dios nos guarde para que nuestro pensamiento esté en Él. Juzgaba y condenaba su misma acción, pero aquí ya con arrepentimiento, diciendo, conozco que todo lo puedes. Vemos que creía que podía y por su estado le parecía que era imposible salir. Era muy duro lo que estaba pasando, era terrible. Pero en textos anteriores, en el 23:13 dijo, pero si Él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Fíjese cuánto sabía, desde mucho. Así como renegaba y así como hacía una cosa o decía la otra, sabía que si Dios determina algo para la vida, ¿quién la va a cambiar? Y si Él tiene algo determinado en un propósito, mejor que no lo cambie, sino que nosotros nos ajustemos al propósito de Dios. Porque ¿cuántas veces queremos cambiar aquello que en algún momento nos pareció que era de Dios y estábamos seguros que éramos de Dios o que era de Dios porque nos dice la palabra? Y después queremos hacer ahí un paréntesis o cambiar un texto. Ustedes saben que en un texto, si uno cambia la coma en una oración, puede significar diferentes cosas. A veces hacemos eso con la palabra. Lo que me conviene es esto y me quedo con esto y lo otro. No es así. De oídas te había oído, pero ahora quiero que estés dentro mío. Mis ojos espirituales, mis ojos íntimos, quiero que te vean y ahí me doy cuenta de lo que soy. Eso está diciendo Job en esta disertación con Dios. Y saben que Dios en su misericordia nos escucha, aún sabiendo lo que pensamos. Pero qué bueno es que escuche lo que tenemos adentro, relacionado, pero paralelamente con lo que pensamos, decimos y sentimos. Porque humanamente puedo decir una cosa y sentir otra. Ustedes, yo, todos los humanos, sobre todo los que nos consideramos, entre comillas, normales. Me encontré con un exalumno que le pregunto, hace mucho que no lo veo, es un chico con una deficiencia, pero un chico muy, muy capaz, y después estaba hablando en familia, digo, lo plenos que son aquellos que no tienen tal vez todas las capacidades, pero es un chico que va, viene, hace todo, anda por acá por Citibel porque hay un lugar de donde trabajan algunos chicos con alguna situación de discapacidad. Y digo, ¿cuántos años vas a cumplir? 40, me dice. ¡Pah! Un chico, digo yo. Tuvo varios años conmigo, hermoso, y estaba con otra chica de la edad de él. Y fíjense las posibilidades que tienen, porque en realidad a veces creemos que somos tan, perdónenme el término, piolas, tan vivos nosotros. Entonces me contaban que el lugar donde están trabajando es para chicos especiales, para personas, y se van a trasladar a La Plata. Y dice que ellos venden acá en Citibel. Entonces, dice, pero alguno nos dice, ¿que vas a venir a Citibel? Dice, ¿por qué no voy a venir a Citibel si nos vamos el taller a La Plata? Si siempre venimos de La Plata a Citibel. ¿No es lo mismo ir de Citibel a La Plata? Una sencillez, les estoy hablando de algo
muy, muy básico, ¿no? Y es así de sencilla la vida, y de repente el que menos parece que supiera, la tiene más clara que el que sabe mucho. Job sabía cualquier cantidad, pero todo el libro relata mucho de él, pero solamente al final relata, y gracias a Dios por la misericordia de Dios, se da cuenta que solamente de oídos lo había oído. ¿Cuántos estamos viviendo la relación plena de decir, Señor, no te quiero oír nada más que de oídos? Quiero verte con mis ojos, quiero disfrutar, quiero que seas mi Dios. Y no hablo de religiosidad, sino de relación. Entonces, sigue diciendo, aquí él, si él determina una cosa, ¿quién la cambiará? Había dicho antes. Y acá, después de reconocer su situación, de los designios de Dios con respecto a su vida, y con nosotros que siempre, hermanos, son para bien, aunque nos equivoquemos. Él a veces permite cosas, pero si nos tomamos de él, si miramos desde lo profundo de nuestro ser, él los transforma para bien. 42:3 dice, ¿quién es el que oscurece el entendimiento o el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Lo vemos reconociéndose culpable de lo que aún Dios le había acusado, pero él primero no. Él peleaba con Dios, discutía, le gustaba. Pero ahí en ese momento tuvo que reconocer, ¿pero cuándo? Cuando verdaderamente abrió sus ojos. Y dice que le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? Hablaba aún sin entendimiento él, o sea, formaba sus juicios antes, pero ahí recién se da cuenta de su ignorancia y saber que los designios divinos son los mejores, pero ya no obrando como había hablado antes, con presuntuosidad, con orgullo, porque no yo, no, ahí entendió, pero cuántas cosas tuvo que pasar. Dios permitió que lo toque, pero había un propósito, además de enseñarnos a nosotros, ¿no? Pero qué bueno es que aprendamos antes de que nos pasen tantas situaciones y que vivamos en plena comunión con Dios, con un corazón abierto. Por eso que dice, oye, te ruego, en el versículo 4, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahí ya más había bajado un poquitito, porque yo antes discutía. Ay no, le dice al Señor, oye, te ruego y hablaré. Reconoce la necesidad de escuchar a Dios y aprender sus enseñanzas, le suplica para que le enseñe. No ya como quien defiende su postura, yo hice esto porque todo eso hace en todo el libro. Porque él amaba, Dios se lo hacía, esto pero se la creía también. Y acá ya no. Llama y yo te responderé. Actúa de otra forma, con una postura de humildad, de reconocimiento de lo que era Dios. Llama y yo te responderé. Respóndeme tú. Es una bendición el poder hablarle a Dios de esa manera, queriendo escuchar su voz. Algo maravilloso pasa en la vida y sucede cuando nosotros bajamos un tanto, reconociendo lo que somos, criaturas pecadoras, arrepentidas, pero que queremos vivir en su voluntad. Se puso en un verdadero penitente, podemos decir, con humildad, con sumisión, sinceramente arrepentido, porque en el verdadero arrepentimiento no hay solo convicción de pecado, sino contrición, dolor por esto que hice, que me pasó, que ofendí a Dios. Algunos dicen, sí, bueno, chao. No, el Espíritu Santo nos tiene que hablar y ahí es cuando hay un cambio. Mostrándonos, ¿no es cierto? Contristados para arrepentimiento, para salvación,
como dice 2 Corintios 7:9. El Espíritu Santo más de una vez nos hace contristar para arrepentimiento. No para, mirá, sufrí por lo que hiciste. No. Sino para que nos arrepintamos para salvarnos. Porque si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Pues decimos, sí, perdimos, perdono, te perdono. Sin arrepentimiento no sirve. No hay cambio. Eso lo enseña la palabra de Dios. Pasa algo maravilloso cuando Dios obra en nuestros corazones. Y recién allí podemos decir, como dice él, conocí a Dios. Antes de oídas te había oído, pero ahora te conozco. De oídas te había oído y conocía toda la doctrina. Conocía lo grandes que eres, el omnipotente. Hacía las cosas y hacía altares para vos. ¿Pero por qué lo hacía? Algo vano, algo vacío, pero no lo conocía a Dios. Recién allí, después de todo lo que pasó, pudo decir y conocer a Dios. Recién pudo ver la grandeza, pero en su corazón, como debe ser en cada una de nuestras vidas, como cristianos verdaderos. Vivir a Cristo en todo. Y acá vemos esa contrición, ese verdadero arrepentimiento. ¿A qué lo llevó el 4:6? Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Le llevó a ver la necesidad de engrandecer a Dios y menguar Él. Porque todo lo que recibí, todo lo que vi, todo lo que tuve, no me sirvió. Tuve que perderlo todo para revalorar mi relación con Dios. ¿Y esa era la voluntad de Dios? No. La voluntad permisiva de Dios puede ser. Pero Dios quiere que nosotros vivamos en la victoria y en plena comunión con Él. Que no nos lleve a situaciones para que tengamos que reconocer. Porque empezamos la vida cristiana reconociendo y con arrepentimiento. Si no, no empezamos la vida cristiana. Simulamos. Tiene que haber un arrepentimiento, una convicción. Después Dios nos llama y también tenemos que servirle con convicción, con decisión, con esfuerzo, con valentía. Pero nuestras enseñanzas, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, tienen que ser recibidas y llevadas a la práctica por una revelación diaria del Espíritu Santo, poniendo en nosotros ese amor de buscar y entender a Dios, aborreciendo lo malo. Y esto es para todos los que queremos tener un verdadero encuentro con Cristo, vivir en verdadera victoria con Él. Cuando hacemos algo que está mal, verdaderamente nos afligimos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedir perdón y no volver a ello. Porque a veces, lamentablemente, si no lo hacemos de esa manera, los estallidos tienen que ver en nuestra vida, en nuestro carácter, con orgullo, con vanidad, lejos de la palabra de Dios. Cuanto más en humildad nos volcamos a la presencia de Dios, más Dios va a engrandecer su nombre en nosotros, no nuestro nombre. Job lo perdió todo. Pero también cuando no solo de oídos lo oía y se dio cuenta y lo reconoció, entonces dejó que el gobierno de Dios tome su vida. Y allí es cuando hay verdadera victoria. No está en la abundancia, no está en no tener luchas, no está en no tener pruebas, no está en la prosperidad. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que sí, todo eso son añadiduras. Pero el verdadero conocimiento de Dios es el que nos lleva a reconocer que Él todo lo puede, que no hay pensamiento que esté oculto, pero que no solo de oídos lo tenemos que oír, sino que de todo corazón debemos dejar que Él obre en nuestra vida, porque nosotros mismos oscurecemos el consejo de Dios con palabras de defensa, con palabras de condenación, con palabras de maldad, con palabras de acusar, con palabras de condenar, 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 con palabras de acusar
Y Dios lo sabe. Que Dios nos ayude a disfrutar de la vida plena que Él tiene para nosotros. Pero eso lo podemos vivir cuando no solo de oído lo oímos, sino cuando reconocemos y vemos, se abren nuestros ojos espirituales para ver la grandeza del amor de Dios. Y que nosotros estamos dentro de ese cuerpo, del cual la cabeza es Cristo. Y cada día queremos que nos siga purificando, santificando, siendo humildes, sencillos, temerosos de Dios. El principio de la sabiduría es ese. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El aliento vendrá, la victoria vendrá, casi sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque ponemos nuestro pensamiento, nuestra vida, y nuestros ojos ven la grandeza del amor de Dios. Amén.